Vamos a cuestión de opinión. La nueva tecnología china de inteligencia artificial DeepSeek ha revolucionado el mundo tecnológico. No solo mandó casi a la quiebra a varias otras plataformas digitales de Occidente, sino por su bajo costo y sencillo sistema de preguntas y respuestas, alcanzó en menos de 48 horas a contar con decenas de millones de personas como nuevos usuarios de la flamante aplicación. Si eso fuera todo lo que importa, la cantidad de gente conectada a la nueva aplicación, bueno, China estaría hoy día como estuvo Estados Unidos en 1969, cuando puso una nave espacial y a 2 astronautas en la Luna, aventajando a su principal competidor en la carrera espacial, la Unión Soviética, y tomando una ventaja hasta ahora irremontable. Ayer, nuestra periodista Laura Soto testeó a DeepSeek en cuanto a su capacidad de, por ejemplo, contestar preguntas sobre China. Y cada vez que se preguntó sobre algo incómodo en materia de política china, como las protestas de Tiananmen y si Taiwán eso no es un país independiente, la aplicación inició una respuesta correcta, pero a los pocos segundos la cambió y planteó que no podía responder ese tipo de preguntas. Notable la tecnología, pero al parecer el contenido parece estar regido por la ideología del dueño. Pueden ver la prueba de Laura Soto en nuestra plataforma de CNN Chile Radio. 8 de la mañana con 2 minutos. La mujer del momento está en contacto con CNN Chile Radio, la ministra del Trabajo, Janet Jara, en la antesala del día decisivo de la votación de la reforma de pensiones en la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Cuál es su apronte? ¿Cuál es el ánimo con que está iniciando esta jornada? Me imagino allá en Valparaíso, porque en 2 horas más comienza la votación. Sí, voy como en la mitad del camino, claro. Así que todavía me falta para llegar. La verdad, tengo una esperanza, diría, bastante concreta de que esto pueda hoy día avanzar definitivamente. Pero tengo que admitir que también tengo cierto nerviosismo. ¿Por qué, ministra? Mire, primero por llegar a este momento que ha costado tanto al país. O sea, la otra vez alguien me comentaba que habían existido como 6 o 7 ministros del trabajo antes en esta misma tarea. Entonces la probabilidad de que esto no funcionara con todas las dificultades y toda la resistencia que ha habido era alta. Y lo segundo es porque el debate en la Cámara tiene su propio ritmo y hay que ser respetuoso de aquello. Entonces estamos con esperanza, pero hay un cosquilleo que está permanente esperando que esto ojalá se pueda resolver. Ministra, ¿hay algún acápite del proyecto que parezca más sujeto de posible decisión de votar o no votar? ¿Cuál es el punto que básicamente usted siente que la oposición no transa? Francamente, Fernando, como esto ya está en un acuerdo que ha sido consolidado en el Senado, vemos con, yo diría, una alta probabilidad de que el proyecto pueda avanzar con todos sus elementos. Sin perjuicio de aquello, entendemos que hay algunas opiniones en torno a aquellos que no quieren que la industria de la AFP se regule y algunos otros que, cierto, están todavía porque la industria de la AFP se elimine, pero el problema de ambas situaciones es que ninguna de las dos tiene la mayoría que construyó este acuerdo en el cual todos tuvimos que ceder. Entonces, la verdad es que creo que el debate va a ser intenso, va a ser largo, pero va a ser concluyente en el sentido de que la reforma pueda avanzar. Ministra, a pesar del apoyo que han entregado las bancadas del Partido Comunista y del Frente Amplio, hay frustración porque no se logró la separación de la industria. Quisiera preguntarle, además, por la posibilidad de que en marzo el gobierno ingrese un proyecto de inversión estatal, que es otra de las cosas que anhela la bancada del Frente Amplio y del Partido Comunista. Usted lo adelantó en una entrevista en Canal 13 hace algunos días, pero no ha sido del todo claro. ¿Usted puede oficializar que en marzo se va a ingresar un proyecto por parte del gobierno de inversor estatal? Mire, respecto a lo primero en relación a la frustración que pueden tener algunos oficialistas, ¿cierto?, por la no eliminación de las AFP, déjeme decirle que es algo que nosotros compartimos, lo señalamos en su momento, lo propusimos, pero es bien difícil hacer cursar nuestras ideas cuando no tenemos mayoría parlamentaria. Entonces,
ahí hay un dato de realidad con el cual convivir y que es parte del pluralismo de Chile. Entonces, se hacen aquí cambios que son sustantivos, se hace una reforma que después de 3 intentos entre gobiernos de signo político distinto no ha logrado concretarse. Entonces yo creo que hay importantes avances. Y respecto de lo segundo, la labor que en relación a futuros anuncios, la labor de hoy día del gobierno, y en lo que estamos sumamente concentrados, es en sacar adelante este acuerdo, en sacar adelante esta reforma. Ministra, ¿es posible que se voten por separado los artículos más polémicos, precisamente como ese que suprime la separación de la industria? Esperemos que no, porque la verdad es que no tendría mucho sentido lo voy a decir de nuevo porque quiero completar la frase para que no se malinterprete. No tendría sentido en el entendido de que los que más quieren votarlo separado es porque no quieren que se divida la industria, que se regule la industria, que no haya licitación de afiliados, que no haya posibilidad de nuevos inversores, que no hayan comisiones ligadas a premio y castigo. Entonces, yo lo veo complejo, porque la verdad un tema esencial del acuerdo es que aquí efectivamente la industria sea regulada de una manera que permita más competencia, bajen las comisiones y haya nuevos actores. Sí, ministra. De todas formas, me imagino que al igual, perdón, Fernando, como en el Senado, va a haber una pulsión importante para pedir votaciones separadas, sobre todo por parte de quienes se han estado oponiendo todo este tiempo a un acuerdo en pensiones, ¿no? Que son los republicanos. Y solo para entender desde la técnica legislativa, ¿qué pasa si se votan por separado algunos artículos y se rechazan? ¿Eso forzaría una comisión mixta? Claro, podría ser una comisión mixta, lo cual complica un poco el escenario dado que están de partida la Cámara ya esta semana está en semana distrital. O sea, si es que se rechazan algunos artículos, necesariamente se va a comisión mixta y eso queda para marzo, en el fondo, que no es la intención del gobierno. La intención del gobierno es que esto hoy día quede cerrado y aprobado tal como está. Sí, esa es la intención y así ha sido convocada por el presidente a la sesión en uso de sus facultades, cierto, constitucionales, y la presidenta de la Cámara de Diputados y diputada ha citado, Carol Cariola, ha citado hasta todo el despacho. Sí, ministra, no es ningún secreto, más bien es un dato pero absolutamente evidente que las AFPs son mayoritariamente extranjeras, de dueños extranjeros, y han planteado de que esto puede parecerse mucho una expropiación y lo plantearon algunas aseguradoras en Estados Unidos. ¿Cómo se ve esa relación entre los dueños de las AFP y el resultado de esta reforma? Le mandaron una carta al presidente, sí, hay que agregar. Así es. Sí. Permiso. Perdón, que me dio alergia. Sí, ayer enviaron una carta. Nosotros la estamos analizando, vamos a resolver en su mérito, pero el debate democrático en nuestro país se da en el Congreso Nacional. Sí, yo creo que hay cambios importantes que se están promoviendo y sobre los temas más de fondo en relación a la carta, creo que va a haber la oportunidad para referirse a ellos, pero lo que hoy día está concentrando el trabajo del gobierno es estar en el Congreso Nacional debatiendo este proyecto de ley. Esta es la Asociación de Aseguradoras de Estados Unidos. Hay que decir que MetLife es dueña de Provida, Principal es dueña de Cuprum y Prudential es controladora de Habitat. Y dicen ellos en esta carta que le manda el presidente Boric que la reforma socava los compromisos de Chile con tratados internacionales, incluido el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile. Y esto principalmente, ministra, por la licitación de stock que contempla el proyecto, ¿cierto? De la actual cartera y que se produciría cada 2 años por un máximo de 10% de stock. ¿Ustedes defienden la legalidad de esta medida a pesar de que hay dueños extranjeros en la propiedad? Lo que pasa es que partimos de una premisa distinta, Carolina, que los afiliados no son propiedad de nadie, son personas y por tanto en un mercado obligatorio de ahorro, a lo más, si el mercado no se ha regulado para tener una mayor eficiencia en términos de los costos que cobran los afiliados, se toman ciertas medidas como la licitación de actuales afiliados. Hay que recordar que en Chile ya existe la licitación de los nuevos afiliados. Entonces la propuesta que ha hecho el gobierno es consistente con lo que considera correcto, no solamente de fondo, sino que también dentro del marco legal, pero como señalo, los contenidos de la carta van a ser analizados, están siendo analizados y van a ser respondidos en su debido momento. Lo que nos concentra como Ejecutivo hoy día es el debate que se está dando en el Parlamento. Ahora,
preliminarmente, ministra, ¿qué le parece este argumento de las aseguradoras estadounidenses o del gremio que dice que habría ventajas injustas para los nuevos partícipes del mercado, que le otorga a los recién llegados una ventaja competitiva en costos e inversión que perjudica a los incumbentes? Mire, entiendo que continúe la línea argumentativa de la carta señalando en relación además porque estaría el Instituto de Previsión Social presente en la Administración de Cuentas. Yo creo que hay varias experiencias en Chile que muestran que una combinación entre actores públicos y privados, incluso en algunos casos no como servicios públicos, sino que como el caso del Banco del Estado, que se rige con las mismas reglas, dan cuenta de que esa combinación es virtuosa y no solo no perjudica, sino que beneficia a quienes hacen uso de ella. Yo creo que hay que tener calma. Su carta la enviaron un día antes que se vote una reforma de pensión importante en el país. Hay que analizarla en su mérito, habrá que responderle en su momento, pero vuelvo a señalar, el debate hoy día no está puesto ni con las AFP, ni con las administradoras estadounidenses que son dueñas de 3 AFP o tienen propiedad en 3 AFP en Chile, sino que está puesto precisamente en lo que está en discusión en el Congreso Nacional. Allá se da el debate democrático porque allá están las personas que los chilenos y chilenas eligieron para estos cargos. ¿Cuál considera usted, ministra, llamémoslo así, el candado que se abrió después de tanto tiempo que hubo problemas para poder sacar esta reforma, este candado que se abrió con la aceptación de la oposición, en este caso, de ceder, así como también cedió, por cierto, el oficialismo? ¿Dónde estuvo particularmente a su juicio para que eventualmente salgan los libros de historia más adelante, en caso de que se apruebe todo? ¿Cuál fue el nudo gordiano que se rompió para permitirlo? Mire, Fernando, yo creo que la creación de un seguro social es de lo más medular de este proyecto de ley, sin duda, porque la capitalización individual que expone a las personas para asumir de manera individual, valga la redundancia, personal, los costos del envejecimiento, es un concepto que no es consistente con la seguridad social, que aborda todas las contingencias que las personas enfrentan desde una perspectiva social, colectiva, ¿no? Por eso, por ejemplo, en Chile en cesantía hay un fondo individual, pero se acompaña con un fondo solidario. El pre y el postnatal son no de cargo de quienes no lo pagan, quienes están haciendo uso de él, sino que toda la sociedad chilena mediante impuestos, porque valoramos, ¿cierto?, la natalidad, la maternidad. Y así podría dar varios ejemplos, ¿no? Pero en pensiones, culturalmente, producto de los cambios legales que se hicieron en el año 81, sin Congreso y sin debate democrático, se había acunado solamente este concepto de que cada uno tenía que resolver por sí solo. Hoy día tenemos dentro del pilar donde se cotiza, vamos a tener un sistema mixto que claramente en la parte del seguro social es menos robusto que en la parte de la capitalización individual, de eso hay que ser súper claro, pero que incorpora un seguro social a Chile que nos hace mucha falta. No solo desde lo teórico, desde el punto de vista de la seguridad social, sino que desde lo concreto, porque las personas tienen condiciones de vida que requieren apoyo y que no pueden resolver por sí mismas. Así que creo que eso es lo más medular de este proyecto de ley. No es lo único, por cierto, junto con el aporte del empleador, después de 43 años, imagínense, vuelve a aportar al sistema de pensiones con una gradualidad adecuada para cuidar el empleo, la regulación de la industria, el aumento de pensiones actuales y futuras. Pero aquí lo central, desde mi perspectiva, es crear un seguro social. Ministra, estamos conversando con la ministra del Trabajo, Janet Jara. ¿Qué responde a quienes comunican desde distintos sectores productivos, desde distintas industrias, que esto va a tener un impacto en los costos de contratación de los trabajadores y que eso puede terminar siendo regresivo? Por ejemplo, se ha dicho desde el mundo de la educación, con el aumento de las cotizaciones de los trabajadores en un rubro donde, por ejemplo, los profesores hay un déficit en muchos casos de profesoras y profesores.
Mire, dos comentarios, Carola. Lo primero, señalar que me ha llamado la atención las últimas declaraciones de la Confederación de la Producción y el Comercio sobre el punto. Lo digo porque ayer estaba leyendo la prensa, ¿cierto? Tuvieron un encuentro, sus ramas salieron con algunas declaraciones en torno al tema. Y me ha llamado la atención porque este es un tema que se ha conversado largamente en el país y también han sido parte de estas conversaciones los propios empleadores que forman parte de el diálogo social tripartito que impulsa el Ministerio del Trabajo junto con los trabajadores. Entonces, si hace 10 años se sabe que va a existir una cotización del empleador y hay 9 años que podrían extenderse hasta 11 años para incorporar esa cotización, estamos hablando de casi 2 décadas, dentro de las cuales la mitad ya se sabía y se va incorporando este costo, ¿cierto?, laboralmente, y proyectando el costo hasta 10 años más para una eventual, ¿cierto?, gradualidad. Digo eventual porque va de 9 años a 11. Podrían gatillarse 11 dependiendo de la situación económica. Entonces, es un tiempo razonable considerando que junto con todo lo que es el aumento de la cotización, el país tiene que seguir apostando por su crecimiento como lo ha estado haciendo y recuperándose de los efectos de la pandemia. Se ha ido controlando la inflación, el Banco Central en eso ha jugado un rol fundamental, los datos de crecimiento también han ido mejorando, el empleo, si bien ha ido un poco más tarde ajustándose que los demás datos macroeconómicos, eso es un efecto habitual que ocurre, ¿cierto?, que se ajusta con cierto rezago, pero también ha ido avanzando la reducción del desempleo. Entonces, creo que hay que hacer un llamado a mirar con más optimismo el futuro de Chile, con más compromiso de parte de todos, que la cohesión social, que es lo que nos debiera motivar, involucra que todos tengamos y cumplamos un rol en esto, empleadores, trabajadores y gobierno, y que hay que mirar en lo que existe en los demás países, los sistemas de pensiones. Sí, Chile es la anomalía. En Chile se ahorra por la mitad y solamente de cargo de los trabajadores. Ministra, Y eso es lo que hay que cambiar. otra de las cosas que preocupan a la CPC en esta declaración que integran ayer, a pesar de que respaldan el proyecto en principio, Sí. es la falta de ajuste en la edad de jubilación, que fue una de las recomendaciones que dio el Consejo Fiscal Autónomo en medio del debate, que se hagan simulaciones para ver cómo se afectaría el mundo del trabajo o se beneficiaría o cómo impactaría un aumento en la edad de jubilación. ¿Cuál es su opinión y cuál es la opinión del gobierno sobre innovar en esta materia? A veces me da la percepción de que vivimos algunos en países distintos, ¿no? Francamente, porque la verdad es que las mujeres hoy día no se jubilan a los 60 años, se jubilan a los 62, a los 63, y lo digo con datos concretos, digamos, vista la base de datos de la Superintendencia de Pensiones en términos de edad de jubilación, y con eso obtienen medianas de 46.000 pesos de pensión autofinanciada. Entonces, la solución tiene que ser un poco más integral que solo poner el efecto de la reforma en que las personas trabajen más años. Entre otras cosas, porque el propio mercado laboral, donde los empleadores juegan un rol fundamental, hay una resistencia a contratar personas mayores. Muchas veces quedan sin trabajo y les cuesta volver a reubicarse, porque también hay un tema ahí que, como la persona mayor tiene más trayectoria y experiencia, a veces se opta por contratar a personas con menos experiencia y así bajar costos laborales. Entonces, este es un análisis que se tiene que dar una vuelta más completa. Pero en concreto, con la falta de legitimidad que tiene nuestro sistema previsional actual, proponer una medida como esa tiene que ser la consecuencia de un cambio en el cual se generen mejores pensiones y la legitimidad haya avanzado. Pero va a ser una receta contraria a lo que se esperaría de un sistema de pensiones. ¿Pero van a recoger la recomendación del Consejo Fiscal Autónomo en orden a hacer estas sí. simulaciones? Pero es que esos estudios siempre se están haciendo. Yo creo que a lo mejor se va a entregar algún informe. Eso es lo que estuvimos conversando en la Comisión de Hacienda, pero son estudios que se hacen permanentemente. No, todas las decisiones en pensiones se toman en base a datos y estudios actuariales que expresan cierto el comportamiento de la longevidad, lo que pasa con la natalidad, lo que pasa con el nivel de salario, los supuestos para el futuro. Todos los estudios que están respaldando la reforma y muchos más que no están hoy día presentes pero que se tuvieron a la vista, son hasta el año 2100. Entonces, no es que estén ausentes, seguramente se va a presentar algún capítulo
en particular de este tema, pero hay que Ministra, mirarlo más integralmente. Ministra, una de las cosas que probablemente son más importantes en la ciudadanía respecto de una reforma de pensiones es, a ver, ¿cuándo se empieza a ver el resultado de esto si es que se aprueba? Si está todo ok, todo tal cual, ¿cuándo empiezan los chilenos a recibir las nuevas situaciones y las nuevas condiciones? Los primeros beneficiarios parten 6 meses después de publicada la ley. Si la ley se aprobara el día de hoy, Fernando, estimamos que podría estar en marzo publicada, porque tiene algunas normas que mejoran la cobranza previsional y que deben ir al Tribunal Constitucional. Entonces, no se puede publicar al tiro, hay que esperar, por cierto, el dictamen del Tribunal Constitucional. Ahí van a entrar primero los beneficiarios de la PGU, que son de 82 años o más, los pensionados de invalidez y también las personas que son Montepiade, de IPREC y Capredena, y beneficiarios de leyes reparatorias por violación a los derechos humanos de 82 años o más. Luego de eso viene el segundo plazo, que son los 9 meses desde publicada la ley, y ahí ingresan todas las personas que tienen el beneficio por año cotizado y el beneficio por compensación por expectativa de vida. Uh-huh. Ahí es un gran número ya de personas de nuestro país, 9 meses desde publicada la ley. Hay parlamentarios del oficialismo que encuentran que fue demasiado largo ese plazo. En el caso de los beneficios por años compensados, por años cotizados y la compensación por expectativa de vida, solo una pequeña explicación. Esto opera de la siguiente forma. Una vez publicada la ley, los empleadores tienen algunos meses para ajustarse y empezar a pagar la cotización. Entonces, para poder empezar a pagar los beneficios se debe contar, ¿cierto?, con los recursos. Y en segundo lugar, respecto de lo de la PGU. De la PGU, sí. Claro, yo entiendo la inquietud, digamos, pero hay que recordar que la Cámara de Diputados había aprobado un plazo de 4 años para aumentar la PGU. Este plazo se redujo a 2 años, a 24 meses. Entonces, tiene mucho que ver con los recursos fiscales del país y con la cantidad importante de personas que están en la PGU. ¿Qué más quisiéramos nosotros desde el gobierno que esto se pudiera hacer a todos juntos de una vez? Créame que es así. Ministra, ¿qué le responde a quienes han levantado la preocupación por la rentabilidad, la menor rentabilidad que tendría la plata que los afiliados le vamos a prestar al Estado, ¿cierto?, en esta modalidad de préstamo, y que se nos va a devolver 20 años después? Desde Libertad y Desarrollo insisten en que esa plata rentaría mucho mejor si estuviera invertida en el fondo, en las AFP, y no fuera de administración del Estado. Mire, 2 cosas al respecto. Lo primero es que todos los recursos van a estar debidamente resguardados, así como también su garantía, ¿ya? En relación a los intereses en particular, se establecen ciertas tasas que son promedio de lo que ha estado ocurriendo en el caso de las inversiones de tesorería y carteras que se miran como referencia, y yo diría que hay que tener cierta objetividad en esta discusión. Si uno ve las rentabilidades de las administradoras de fondos de pensiones, llevan varias décadas que han bajado sustantivamente. En cambio, si uno ve lo que ha pasado, ¿cierto?, con las rentabilidades en las que se invierten instrumentos, incluso los que está el Estado, hay rentabilidades que son estables en el tiempo, más estables en el tiempo, y que dan cierta garantía a los afiliados. Esto no es un mercado en el cual uno se mueva de un día para otro ni esté especulando con el fondo de pensiones, sino que son inversiones de largo plazo. Y lo segundo, esto de que se devolvería después de 20 años, tiene relación con que estos son ahorros para las pensiones. Entonces, si una persona se pensiona en 5 años más, le va a tocar en esos 5 años más, ¿cierto?, el monto de la devolución. Okay. Si esa persona, al momento de jubilarse, recupera, ¿cierto?, esa parte que le corresponde del 1,5, esa persona se le va a pagar como un complemento de su pensión durante esos 20 años, porque para eso son los fondos. Sí. Ministra. Algunos quisieran pensar que esto es como un tema, volver o seguir con la lógica de que los fondos de pensiones son como una especie de especulación para los cotizantes. Y yo solo quiero decir que cuando se hacían estas recomendaciones de cambiarse de un fondo al otro, así como si la gente le fuera a ganar al mercado, porque se introdujo también un poco eso, ¿no? Consolidadamente los fondos previsionales lo que hicieron fue bajar en vez de subir. Hubo pérdida en vez de rentabilidad. Lo último, porque la tenemos que liberar. Sí. Ministra, se necesitan 77 votos en la Cámara de Diputados. ¿Cuántos calculan ustedes que tienen? Mire, esa es tarea del ministro Álvaro Elizalde, pero entendemos que estamos tranquilos en ese sentido. Bueno. Con todo, hay ciertos
cierto nerviosismo en el ambiente y vamos a hacer nuestro mejor trabajo para ojalá poder despejar todas las dudas con los parlamentarios. Muy bien, le damos las gracias a la ministra del Trabajo, Janet Jara. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, ministra, por el contacto. Buenos días. Muchas gracias a usted y me voy a hacer la invitada para después, si se aprueba, explicar la reforma. Excelente, aquí si la lo tienen a bien. La esperamos en el Mesón Ok. Radio. Muchas gracias, ministra. Chao. Chao.